Buenas tardes, soy el alumno Condori Rivera Luis Ángel de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánico. Hoy presentaré un artículo científico de autores chinos titulado Efectos del calor auxiliar sobre la deformación y las propiedades mecánicas del compuesto ABS reforzado con fibra de carbono fabricado mediante modelado de deposición fundida. La tecnología de modelado de deposición fundida ofrece oportunidades para diseño de eficiencia y fabricación de bajo coste de piezas complejas 3D en fabricación aditiva. La deformación sigue siendo un gran problema que impide la aplicación industrial de las partes, especialmente de piezas fabricadas por compuestos reforzados de fibra de carbono. En este estudio se desarrolló y montó una placa calefactora auxiliar en el cabezal de impresión de una impresora en 3D, ¿no? Para suprimir el alabeo de las piezas. En este se usó el material, el ABS, que es el acrolinitrilo butadieno estireno, reforzados con fibra de carbono. El material de ensayo es un filamento compuesto de ABS con fibra de carbono, ¿no? Que aproximadamente el diámetro medio comercial es de 1.75 milímetros. Este es de la marca Guangzhou de Popi Electronic Technology, una marca china. Se utilizó una innovadora impresora por deposición fundida en 3D para fabricar piezas compuestas de ABS con fibra de carbono. En comparación con una impresora 3D tradicional, esta tenía una placa de calentamiento auxiliar que podía moverse con el cabezal de impresión. La placa calefactora auxiliar se calienta eléctricamente y adopta el método control PID, proporción integración diferencial. Este es como un bucle de control para el monitoreo y el control de la temperatura de calefacción auxiliar. Se utilizó un horno de secado de modelo LVOLC en la marca Longyue, este también es China, para un post tratamiento de recocido térmico, ¿no? El proceso de tratamiento de recocido térmico fue el mismo después de que se imprimió las partes de las muestras. Se puso inmediatamente en el horno a 150 grados, ¿no? Durante media hora. Luego se enfrió naturalmente a temperatura ambiente. Para la prueba de tracción se siguió la norma ISO 527-2-2012 apartado E. Las dimensiones de la muestra del tipo 1BA, que se muestran en la figura, y el espesor fue de 4 milímetros, ¿no? La velocidad de prueba de tracción fue de 20 milímetros por minuto. La resistencia a la tracción de diferentes muestras se llevó a cabo mediante una máquina de ensayo de la marca MTS, que esta es marca china. Eran 5 muestras en cada condición de impresión. Entonces, para observar las superficies de falla de piezas compuestas,
Se utilizó un microscopio electrónico de barrido de marca japonesa para analizar las razones de las fracturas de las piezas. Los análisis y resultados. El compuesto de ABS con fibra de carbono tiene un amplio rango de temperatura de procesamiento, ¿no? Desde 160 hasta 220. Pero la temperatura vítrea es de 100 grados y la temperatura de degradación es de 220 aproximadamente. Por lo tanto, la temperatura que elegiremos de calefacción auxiliar vamos a establecerlo entre ese rango, ¿no? Y lo escogimos, en este caso se escogió 80, 160 y 240. En la prueba de alabeo vemos que acá esta es la de la impresión sin la placa calefactor. Este es con las placas calefactor, sino que este es con tratamiento térmico. Y este es a 200 a 160 grados. Y este es sin la placa auxiliar. Vemos que acá tiene un alabeo y en las que usa placa ya no presenta ese alabeo. En la gráfica de tracción obtenidas a diferentes temperaturas de auxiliar de la placa auxiliar, acá se muestra que la resistencia a la tracción y la ductilidad también de las muestras sin el proceso de calentamiento auxiliar son más bajas que las muestras con el tratamiento de calentamiento auxiliar, incluso con el de recocido térmico. Entonces, en comparación con las curvas típicas de deformación de probetas de tracción sin un proceso de calentamiento auxiliar, la resistencia a la tracción y ductilidad apenas se modifican, en este caso cuando sube 80, la diferencia es poca. Esto se puede explicar porque a esta temperatura no hay suficiente unión entre capas adyacentes, ¿no?, de impresión. Acá vemos que en esta temperatura de 80, que se encuentra a 38 y después sube a 46 aproximadamente, y cuando sube la temperatura de nuevo decrece a 39 aproximadamente. Entonces acá podemos observar que los resultados muestran que la temperatura de calentamiento auxiliar a 160 grados es una condición de proceso adecuado para obtener una propiedad de tracción ideal. En las gráficas de tensión a diferentes ángulos de trama, ¿no?, la propiedad de tracción depende no solo del material en sí, sino también de los estilos y orientaciones de la construcción en impresión 3D. Acá vemos que existen diferencias de resistencia a la tracción y ductilidad de las probetas de tracción a diferentes ángulos. Vemos que con el ángulo de trama 0, como están alineados con la orientación X, que es la dimensión más larga de la muestra, ofrece la máxima resistencia. Y cuando es a 90, la orientación es paralela a la orientación. Y entonces va a ser perpendicular a la dimensión más larga de la muestra. Y por lo tanto va a ofrecer menor resistencia, ¿no? Las de 45
como están en una orientación mayor a la longitud, entonces este va a ofrecer un intermedio, ¿no?, de resistencia y deformación. Para las probetas de tracción de material compuesto de ABS con fibra de carbono, existe una gran brecha entre la resistencia a la tracción y la ductilidad de las probetas con las diferentes orientaciones. O sea que acá se observa que acá sí existe gran diferencia, pero cuando calentamos a 160, acá es sin el calentamiento auxiliar y acá es con calentamiento auxiliar. Entonces vemos que la diferencia de que variaba con el ángulo de trama se redujo, ¿no? Entonces se ve que alcanzamos una mejora con calentamiento auxiliar, ¿no?, con la placa. Al depositar el compuesto a través de la impresión, la porosidad de tres tipos de muestras se va a determinar en las microtomografías. Vemos poros, huecos y vacíos. Los poros se producen principalmente por desprendimiento de gas durante la extrusión del compuesto, ¿no? Entonces, en la preparación del compuesto ahí. Y los huecos son espacios físicos que se generan entre diferentes capas individuales durante la fabricación de la impresión capa por capa, ¿no? Los agujeros ya son creados por la misma fibra de carbono, el compuesto. Se muestra que la porosidad de la muestra preparada por el proceso de calentamiento auxiliar es menor que la de la muestra no utilizada. Acá vemos que estos son con calentamiento auxiliar y estos no. Acá vemos que acá hay muchos defectos. En cambio acá hay un poco menor. El de 80 se reduce un poco. Incluso el de 160 casi no vemos casi nada, y el de con tratamiento térmico podemos reducir un poco los defectos que se genera cuando aumentamos mucho más la temperatura, ¿no? Acá vemos las microtomografías a diferentes ángulos de trama. Este es sin calentamiento auxiliar y este es calentamiento auxiliar a 160 grados. Acá vemos que no hay porosidad casi visible de las muestras. En contraste, acá sí tiene significante formación de poros. Acá en el de sin calentamiento auxiliar. Este fenómeno se puede atribuir a la reducción del hinchamiento de la matriz y el aumento de la movilidad molecular de la matriz de ABS, ¿no?, del mismo polímero. Y a medida que la temperatura auxiliar aumenta de 240, los poros comienzan a formarse de nuevo. Estos poros pueden crear puntos de concentración de tensión que conducen a una reducción de las propiedades de tracción más allá de la temperatura de calentamiento auxiliar. Conclusiones.
En este estudio se investigaron los efectos del calentamiento auxiliar y el tratamiento de recocido térmico posterior sobre las propiedades de tracción de las muestras compuestas de ABS reforzados con fibra de carbono, preparados por modelado de deposición fundida. El tratamiento de calentamiento auxiliar y post-recocido térmico puede reducir eficazmente la deformación de las piezas compuestas fabricadas por modelado de deposición fundida en comparación con el calentamiento auxiliar y el tratamiento de recocido térmico posterior. La propiedad de tracción y el comportamiento de fatiga de la muestra fueron equivalentes. El rango óptimo de temperatura de calefacción auxiliar está entre la temperatura vítrea y la temperatura de degradación de la matriz ABS, ¿no? O sea, cuando la temperatura de calefacción auxiliar excede la temperatura de degradación de la matriz, la resistencia a la tracción y la ductilidad de la muestra disminuyen, como vimos en las gráficas. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea que ahorita lo ideal que encontramos es el de 160 grados. La porosidad de las piezas compuestas se puede controlar mediante el proceso de calentamiento auxiliar. Sin embargo, el calentamiento auxiliar no debe exceder la temperatura de degradación, ¿no? Para evitar esa reaparición de poros, ¿no? Como conclusión final, este artículo sirve para investigaciones posteriores, ya que al tener una impresora tradicional de 3D y no tan modernas, ¿cómo se puede implementar una placa como en este caso y usar el ingenio y como un diseño, ¿no?, de impresoras para modificar los parámetros de impresión y así tener mejores propiedades mecánicas de materiales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación.